Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Recordar a Peña Gómez. Ayer se cumplió un año más de su fallecimiento. Es útil para examinar cómo se ha degradado en extremo, podemos decir, el sistema político y la llamada clase política dominicana, la partidocracia, las élites de la partidocracia. Peña Gómez, sin duda alguna, por el rol que juega el PRD a raíz del ajusticiamiento del tirano y desde el exilio con Juan Bosch a la cabeza, un joven con una gran condición de agitador político, fue un líder de masas impactante, con gran poder de convocatoria, que además juega un papel en todo ese periodo en favor de la democracia, de la libertad, con un tono que correspondía más bien al posicionamiento histórico de Bosch, un tono en favor de la independencia, en favor de la soberanía. Hasta se llegó a definir con Peña Gómez a la cabeza al PRD como un partido nacionalista revolucionario, porque pasó por el crisol de la Revolución de Abril del 65. Y pese a que hubo un momento determinado de vacilación al inicio, que fue salvado por la firmeza de Camaño, del liderazgo de militares constitucionalistas, Montearaches, Layapel, de las izquierdas, del 14 de junio, del PCD, PCP, después PCD, del MPD. Bueno, también juega un papel contra el terrorismo de Estado, contra la represión criminal del régimen de Balaguer durante los 12 años. Era también un líder solidario con otras fuerzas, otras corrientes, otras personas que fueron agredidas por el régimen represivo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que decir que, por ejemplo, en el tema ético-moral, fue cediendo al proceso de corrupción al interior del PRD. Se tornó permisivo y fue cediendo también en el tono nacionalista revolucionario hasta conectarse con un sector de poder de los Estados Unidos que llamaban entonces los liberales de Washington. Eran fundamentalmente figuras preeminentes del Partido Demócrata. Todo eso implicó degradación. Tempranamente también concilió, muy discriminado por todo el tema racista antihaitiano, acosado prácticamente, cedió a, a determinadas relaciones, conexiones con las élites oligárquicas del país, con sectores de la derecha. Incluso en la evolución de ese tema, hasta con una parte de la derecha balaguerista, disidente, ¿no? Como fue el caso de Fernando Álvarez Bogar, ¿no? Y eso determinó una decantación, la ruptura con Bosch. No solo eso, debo decir. En la ruptura con Bosch está todo el tema de
el problema ético-moral en el PRD. No se puede acusar a Peña Gómez de corrupción con fines personales, sí, sí de mucha permisibilidad respecto al clientelismo, a ese tipo de prácticas y a la corrupción de otros. Ese tema lo fue separando de Juan Bosch junto con el tema de soberanía, el tema de la actitud respecto a Estados Unidos, que en Bosch eh, eh, fue un tema que se radicaliza a partir de la intervención militar de 1965. Entonces, eh, toda la actitud discriminatoria contra él también lo hizo ceder en favor de otros dirigentes del partido que no eran líderes reales, que representaban sectores sociales conservadores, como en el caso de Guzmán, como el caso de Jorge Blanco, que se pintaba como un liberal, pero que en fin de cuentas era abogado hasta de compañías extranjeras, y que también cae en los brazos ya directamente de la corrupción de su gobierno. Puede hablarse de esa trayectoria, pero cuando uno hace la comparación en términos relativos con lo que ha pasado posteriormente, se da cuenta hasta qué punto ese proceso de degradación de la clase política o la llamada clase política ha llegado a niveles extremos, repudiables, indignantes. Y no solo, y fíjense ustedes que el protagonismo de esas prácticas de corrupción, del entreguismo, de la sumisión a la política de Estados Unidos, del contubernio, ya podemos hablar con las derechas, de la alianza con sectores hasta criminales del Partido Reformista, generales y todo esto, el caso de Milo Jiménez, todo esto. Los procesos de degradación de figuras que estuvieron muy cerca de Peña Gómez, como Miguel Vargas Maldonado, ¿no? El propio gobierno de Hipólito. Hipólito mandó tropa a Irak. Hipólito, de un país que fue intervenido por los Estados Unidos, mandó tropa a Irak. Pero además todo el tema de la corrupción durante su gobierno. Entonces esas son las figuras preeminentes. Son las figuras preeminentes. Incluso ahora, en el medio de la situación del homenaje a Peña Gómez, aparece su hijo, que es una herencia verdaderamente triste, porque más corrupción y más degradación política no puede haber en el grupo que encabeza y de parte de él mismo. Mientras que ya incluso directamente, y no por el favor del liderazgo, sino porque ya tienen poder y han usado su poder económico para controlar esa fuerza, importantes dirigentes que vienen del empresariado, que se meten a la política y que le dan esa tónica a esa organización. Es el caso, son casos sobresalientes, el del propio Luis Abinader, el de Paliza, el de David Collado, y esas son las figuras del PRD de hoy, que es el PRM, de manera que no hay tutía. Y cuando usted agarra lo del PLD, pasa todavía peor, porque en comparación con la posición de Bosch, antiimperialista, ética, moral, eh, con elementos muy avanzados en su pensamiento, pues la verdad es que
los resultados son abismales en relación con lo que fue el sistema de partido. Claro, con la contrapartida siempre de la podredumbre balaguerista, pero las otras fuerzas eran indudablemente distintas. Hay que decir esto, no se podía quedar sin señalar en este nuevo aniversario del fallecimiento de Peña Gómez. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer